¿El vino fermentado o no? ¿El cristiano debería beber bebidas alcohólicas? El siguiente es un análisis de la palabra bíblica más común traducida como vino. La palabra griega vino en Lucas 7:33 es oinos, que puede referirse a dos tipos de jugo de uva: el jugo de uva sin fermentar y el vino fermentado o embriagante. Los eruditos hebreos que tradujeron al hebreo alrededor de 200 años antes de Cristo emplearon oinos al traducir varias palabras hebreas que significan vino. En otras palabras, los escritores del Nuevo Testamento sabían que oinos podría significar tanto jugo de uvas fermentado como sin fermentar. Así como el griego secular y el Antiguo Testamento, un análisis de los pasajes del Nuevo Testamento revelan que oinos puede significar vinos fermentado o sin fermentar. Así como en diferentes países centroamericanos y sudamericanos usamos la palabra tamal para referirnos a un tipo de alimento hecho a base de maíz y carne, en otros lugares como Venezuela se le llaman hallacas y se entiende que es el mismo alimento. En Efesios capítulo 5 verso 18, el mandamiento no os embriaguéis con vino, oinos, se refiere al vino fermentado. Por otra parte, en Apocalipsis 19:15 dice que Cristo pisa el lagar del vino. La traducción literal del texto griego es el pisar el lagar del vino. El oinos que sale del lagar sería jugo de uva. Oinos se refiere a las uvas de la vid, como una vendimia que no se debe dañar. Por lo tanto, para los creyentes de la época del Nuevo Testamento, el vino, oinos, era un vocablo general que podría emplearse para dos bebidas de uva distintas: vino fermentado y sin fermentar. Los escritores romanos de la antigüedad han explicado en detalle diversos procesos empleados en el tratamiento de jugo de uva exprimido, sobre todo los métodos para preservarlo de la fermentación. El escritor romano Columela, consciente de que el jugo de uva no se fermentaría si se mantuviera a temperatura fresca bajo 10 grados y libre de oxígeno, Columela dijo que para que su jugo de uva esté siempre tan dulce, que se siguiera este procedimiento después de aplastar las uvas, tomar el mosto más reciente, o sea, el jugo de uvas, y ponerlo en un nuevo recipiente, una ánfora, y ponerle un tapón y cubrirlo muy cuidadosamente con resina para que no entre agua alguna. Luego meterlo en una cisterna o en un estanque de agua fría y no permitir que parte alguna del ánfora quede sobre la superficie. Sáquelo después de 40 días y así permanecería dulce por un año. También el escritor romano Pligio, en el primer siglo después de Cristo, relata que tan pronto como el mosto, el jugo de uva, se saca de la cuba y se pone en toneles, se sumergen los toneles en agua hasta que pase el solsticio de invierno y el tiempo frío se estabilice. Este método habría dado buenos resultados en la tierra de Israel. Otro método para impedir que se fermentaran las uvas era hervirlas en un almíbar. Historiadores antiguos en realidad se referían a este producto como vino oinos. Canon Farrar, del Diccionario Bíblico de Smith, afirma que los vinos de los tiempos antiguos eran más parecidos a los almíbares. Muchos de ellos no eran embriagantes. Además, el Nuevo Diccionario Bíblico observa que habían métodos para conservar el vino dulce durante todo el año. ¿Usó Jesús bebida de uvas fermentadas o sin fermentar cuando instituyó la Cena del Señor? Los datos que siguen respaldan la conclusión de que Jesús y sus discípulos bebieron jugo de uva sin fermentar. Ni Lucas ni ningún otro escritor bíblico emplean la palabra vino en griego oinos con relación a la Cena del Señor. Los primeros 3 escritores de los evangelios emplean fruto de la vid en Mateo 26:29, Marcos 14:25 y Lucas 22:18. El vino sin fermentar es el único fruto de la vid verdaderamente natural que contiene como un 20% de azúcar y no contiene alcohol.
La fermentación destruye gran parte del azúcar y altera la producción de la vid. El vino fermentado no es producto de la vid. La Cena del Señor fue instituida mientras Jesús y sus discípulos comían la Pascua. La presencia y el uso del seor en el mundo antiguo con frecuencia se obtenía de la espuma espesa de la superficie del vino en fermentación. Además, todo yametz, cualquier cosa que tuviera fermentación, estaba prohibido. Éxodo 12:19 y Éxodo 13:7. Dios había dado esas leyes porque la fermentación simbolizaba corrupción y pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, llenó cada requisito de la ley. Por eso había seguido la ley de Dios para la Pascua y no habría usado el vino fermentado. A través de los siglos ha tenido lugar un debate animado entre rabinos y eruditos judíos en cuanto a si se permitía en la Pascua el producto fermentado del vino. Los que sostienen una interpretación más estricta y literal de las escrituras hebreas, sobre todo de Éxodo 13:7, insisten en que no se podía usar ningún vino fermentado en esa ocasión. Algunas fuentes judías afirman que el uso del vino sin fermentar en la Pascua era normal en la época del Nuevo Testamento. Por ejemplo, según los evangelios sinópticos, parece que la noche del jueves de la última semana de su vida, Jesús entró con sus discípulos en Jerusalén a fin de comer la Pascua con ellos en la ciudad santa. Si es así, el pan y el vino del culto de Santa Cena, instituido por él como memorial, sería el pan sin levadura y el vino sin fermentar del culto. En el Antiguo Testamento, la bebida fermentada no se debía usar nunca en la casa de Dios, ni se le permitía a los sacerdotes acercarse a Dios en adoración mientras bebían bebidas embriagantes. Levítico capítulo 10, verso 9. Jesucristo era el sumo sacerdote de Dios del nuevo pacto, acercándose a Dios por causa de su pueblo. El valor de un símbolo se determina por su capacidad de conceptuar la realidad espiritual. Por lo tanto, así como el pan representaba el cuerpo puro de Cristo y tiene que ser sin levadura, sin la corrupción de la fermentación, el fruto de la vid, que representaba la sangre incorruptible de Cristo, se hubiera representado mejor con el jugo, sin fermentación. Como las escrituras declaran de modo explícito que no se permitió que se produjera el proceso de corrupción ni en el cuerpo ni en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo y la sangre de Cristo tienen un símbolo apropiado en la ausencia de corrupción o fermentación. Pablo les dijo a los corintios que se libraran de la vieja levadura, es decir, de la agente de fermentación de la malicia y la perversidad, porque Cristo es nuestra Pascua. Hubiera sido inconsecuente con la meta y el requisito espiritual de la Cena del Señor el uso de algo que fuera símbolo de mal, es decir, algo con levadura. Las referencias históricas con respecto a la preparación y el uso del vino por los judíos y otras naciones del mundo bíblico indican que era a menudo vino sin fermentar, por lo general mezclado con agua. En esta ocasión explicaré sobre el vino en la época del Nuevo Testamento, sobre uno de los procesos empleados para conservar el jugo de uva en estado dulce y sin fermentar. Este método trata sobre otros dos procesos tocante a las uvas. Se rociaban las uvas con aceite de oliva para conservarlas húmedas y almacenarlas en tinajas de barro. En cualquier momento se podía preparar una bebida de uva muy dulce de esas uvas almacenadas al añadirles agua y ponerlas en infusión o hervirlas. Polibio, un historiador griego, señaló que se les permitía a las mujeres romanas que bebieran de esa clase de bebida de uva, pero se les prohibía que bebieran vino fermentado. Otro método era hervir el jugo de uva hasta que se convirtiera en una pasta densa o almíbar. La miel de uva de este proceso permitía que se guardara el jugo y le quitaba la cualidad embriagante debido a la alta concentración de azúcar y preservaba su dulzura. Luego esta pasta se guardaba en grandes tinajas u odres y se podía emplear la pasta como una mermelada para el pan o se disolvía en agua para hacerla otra vez jugo de uva.
Es probable que la uva se cultivara principalmente como fuente de azúcar. El jugo extraído en el lugar se reducía al hervirlo hasta convertirlo en un líquido conocido como miel de uva. Con frecuencia, en las referencias a la miel de la Biblia, son la miel de uva, llamada también de ash por los judíos en vez de la miel de abeja. De modo que se podía mezclar el agua con las uvas deshidratadas al almíbar o uva en el vino fermentado. Autores griegos y romanos dieron diversas proporciones que se usaban. Homero en la Odisea novena menciona una proporción de 20 partes de agua con una de vino. Plutarco en la Tertiava Symposium afirma la llamamos vino mezclado, aunque el mayor componente es agua. Plinio menciona una proporción de 8 partes de agua con una de vino. En el pueblo judío de los tiempos bíblicos, las costumbres sociales y religiosas prohibían terminantemente servir vino sin mezclar, especialmente si era fermentado. El Talmud, obra judía que describe las tradiciones del judaísmo desde aproximadamente el año 200 a.C. hasta 200 después de Cristo, trata de varios pasajes, la mezcla de agua y de vino. Algunos rabinos judíos insistían en que a menos que el vino fermentado fuera mezclado con 3 partes de agua, no podía ser bendecido y contaminaría al bebedor. Otros exigían que debían mezclarse 10 partes de agua con una de vino fermentado antes de que fuera aceptable. Surge un pasaje interesante en el libro de Apocalipsis cuando al advertir acerca del vino de la ira de Dios, un ángel declara que sería puro en Apocalipsis 14:10 y en Jeremías 25:15 se dijo de esa manera. ¿Por qué los lectores normalmente esperarían que todas las bebidas de uva fueran mezcladas con agua? Juan 2:3. En resumen, los usos normales del vino con los judíos en los tiempos bíblicos difieren de los usos de hoy. El vino de antaño era jugo de uva fresco, jugo de uva en conserva, jugo de uvas secas, jugo de vino de uva hecho de almíbar de uva y agua, y vino almacenado, fermentado o sin fermentar, diluido con agua o una proporción tan alta como de 20:1. Se consideraba falta de delicadeza el servir vino fermentado sin mezclar, lo cual era contaminante y no podía recibir la bendición de los rabinos. A la luz de esas realidades, es imposible defender la práctica de los tiempos modernos de consumir bebidas alcohólicas sobre la base del uso que se le daba al vino los judíos en los tiempos bíblicos. Además, los creyentes de esa época eran incluso más cautelosos que los mismos judíos en cuanto a las diversas clases de vino. En el segundo capítulo de su evangelio, Juan relata que Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Canaá. ¿Qué clase de vino era este? Como se ha visto, pudiera ser fermentado o puro o diluido. Hay que determinar la respuesta a esa pregunta por la implicación contextual y la probabilidad moral. El punto de vista bíblico es que Jesús usó vino oinos, que era jugo de uva puro, sin fermentar. Los datos que siguen proporcionan motivos razonados para rechazar la opinión de que Jesús hizo vino embriagante. 1. El objetivo primordial de este milagro era revelar su gloria, de tal manera que produjera la fe personal en el Hijo Santo y Justo de Dios, que vino a salvar a las personas de su pecado. Sugerir que Cristo mostró su divinidad de Hijo unigénito de Padre al crear milagrosamente litros de vino embriagante para una fiesta de borrachos, que implica que la gente ya había bebido en abundancia y eso era importantísimo para su misión mesiánica, exige una irreverencia que pocos se atreverían a mostrar.
darían más mal testimonio a la honra de Dios y a la honra y a la gloria de Cristo, creer de que de una manera sobrenatural Cristo creó el mismo jugo de uva que Dios hace cada año mediante el proceso natural creado. Por lo tanto, ese milagro pone en relieve la soberanía de Dios sobre el mundo natural, que se convierte en un símbolo de su poder para transformar espiritualmente a las personas pecadoras en hijos de Dios. Debido a ese milagro, vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. 2. En contrario a la revelación bíblica tocante a la perfecta obediencia de Cristo a su Padre Celestial, suponer que desobedeció el mandamiento moral del Padre, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, Proverbios 23:31, es decir, cuando está fermentado. Claro está que Cristo vino para cumplir la ley y habría respaldado los pasajes bíblicos que condenan al vino embriagante como un escarnecedor y la sidra como alborotadora, y la palabra de Habacuc 2:15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas. Número 3. Además, examínese el testimonio de la medicina moderna. Médicos especialistas sobresalientes han hallado prueba inequívoca de que el consumo moderado de alcohol daña los sistemas reproductivos de mujeres jóvenes y ocasiona abortos y nacimiento de niños con defectos mentales y físicos incurables. Autoridades mundiales sobre la embriología prematura sostienen que las mujeres que beben incluso moderadas cantidades de alcohol cerca del tiempo de la concepción, un periodo de unas 48 horas, se arriesgan al daño de los cromosomas de un óvulo que se prepara a salir del ovario, y de esa manera causan resultados desastrosos al desarrollo mental y físico del infante. Sería absurdo desde el punto de vista teológico sostener que Jesús alentó el uso de las bebidas alcohólicas en una boda a la que asistirían muchas mujeres, incluso la novia, con la posibilidad de concepción inmediata. Afirmar que el Señor Jesucristo desconocía los efectos potenciales terribles de las bebidas embriagantes para las criaturas en el vientre de la madre es poner en tela de juicio su divinidad, su sabiduría y su discernimiento de lo bueno y lo malo. Asegurar que conocía el daño potencial y los resultados deformadores del alcohol, que aún así estimuló el uso de poner en tela de juicio su bondad, compasión y amor. La única conclusión racional, teológica y bíblica acertada es que el vino que Cristo hizo en la boda para revelar su gloria era el fruto de la vid, puro, dulce y sin fermentar.